Hola a todos, hola viejotes, un saludo muy especial, qué bueno encontrarnos en este nuevo episodio de mi podcast de este y otros mundos. Vamos avanzando, estoy muy feliz, muy contento porque, bueno, estamos grabando material, estamos creando contenido, hemos empezado este año con toda la forma para semana a semana llevar un podcast a tu trabajo, a tu casa, a tu carro, a tu automóvil, donde quiera que nos escuches. Así que de verdad muchas gracias por estar aquí. Antes de eso, algunos anuncios pequeños y parroquiales. Eh, He tenido algunos avances interesantes en mis dos trabajos de escritura, de libros. Muy posiblemente pensaría yo que para abril más o menos saldría mi tercer libro sobre, bueno, en efecto, sobre cristianismo, algo de apologética, pero sobre la cultura geek y la cultura popular y cómo podemos usar ciertos recursos de la cultura popular, de los cómics, del anime, del manga, para transmitir las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Y de verdad está saliendo algo muy interesante. Vamos en el noveno capítulo y está quedando muy genial, de verdad. Me gusta mucho cómo está quedando. El nombre del libro realmente aún no está concreto, pero espero estarlo terminando ya para mediados del otro mes, terminarlo completamente, escribirlo y empezar a hacer el resto de procesos. Y el segundo libro saldría para octubre más o menos, octubre, noviembre de este año, obviamente si nada malo ocurre. Y ese sí tiene nombre y se llama Una redención política. Precisamente tiene que ver con algunas reflexiones cristianas y apologéticas para una cosmovisión cristiana de la política, pero de forma razonable. Este es un trabajo un poco más serio, un poco más teórico, si se quiere, pero vamos avanzando. De verdad, estamos teniendo algunas cosas bastante interesantes en este proceso de grabar. Y estamos bien, estoy contento, estoy feliz por eso. Y aparte de eso, pues obvio, estamos trabajando con Cap, con mi banda Capitán. Para los que no saben, tengo una banda de Capitán. Ustedes pueden encontrarla en YouTube, en Spotify, en Capitán. Y bueno, estamos avanzando en muchas cosas. Así que esos anuncios los quería dar. Así que si quieres apoyarme, quieres apoyar mi ministerio, mi trabajo, empieza por seguir el trabajo, por compartirlo, por seguirme en YouTube, en Opinión y Pensamiento, donde distribuyo el podcast de este y otros mundos también, y donde también hago apologética, algo de filosofía, algo de teología, algo de cosmovisión cristiana bien chévere, debates y temas un poquito más robustos teóricamente hablando. Así que puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en Twitter, etcétera. Por allí ya me puedes seguir y de verdad te quedaría muy agradecido. Así que bueno, nada. Vamos a entrar al episodio número 2 de este y otros mundos, que se llama, es un nombre bien lindo, porque es La niebla del corazón roto. Esta es una reflexión basada, en efecto, en el capítulo de un libro llamado Con razón lo llaman El Salvador, de Max Lucado. Creo que muchos hemos tenido contacto con el trabajo de Max Lucado en algunos de sus libros. Gracia, No se trata de mí. Bueno, hay muchos más libros, aunque realmente yo recuerdo esos. Son los 3 libros que he leído de Max. Y por ahí uno que otro, creo que uno sobre sobre un ángel, algo así, ¿no? No recuerdo en este momento porque hace rato dejé de leer a Max Lucado. Este libro lo leí para eso del año 2014, 15, más o menos. Y fue un libro que mi papá me recomendó leer, mamá también me lo recomendó leer. Y eh, y de verdad que es un libro bastante bien escrito, un libro bastante viejito, pero creo que sigue siendo bastante relevante. Con razón lo llaman Salvador, de Max Lucado. Así que este episodio llamado La niebla del corazón roto
está centrado en un capítulo de Max. Obviamente hay algunas ideas mías, algunos agregados allí, pero tenemos que aceptar que Max hizo un gran trabajo con esto. ¿Y por qué? Porque quiero hablar de esto, porque hacía bastante tiempo cuando pensaba en retomar el podcast, pensaba en tomar algunas situaciones de la vida cotidiana, de la vida, naturalmente hablando, cuando el corazón se rompe y poderlas tratar. Yo soy psicólogo y gran parte de mi trabajo tiene que ver con tratar con corazones rotos y con corazones a veces duros, en otras con mentes rotas, con almas rotas, en fin, dependiendo del cuadro, trabajamos para las personas. Y déjame iniciar con esta frase de Max Lucado en este capítulo, que es muy interesante. Uh, sobre la niebla, él dice: es una niebla oscura que apresa sigilosamente el alma y le impide un fácil escape. Es una silenciosa neblina que eclipsa el sol y acentúa las tinieblas. Es una nube pesada que no respeta hora ni persona. Depresión, desaliento, desilusión, duda son los compañeros de esta miedosa presencia. Y es que Max Lucado la describe de una manera muy linda como una tenebrosa presencia. Un tenebroso contexto, un tenebroso ambiente que se posa alrededor de aquellos que han pasado por ciertas dificultades. La niebla del corazón roto desorienta la vida a partir de muchas situaciones. La traición de un amigo, un esposo o una esposa abandonados por su compañero o compañera, un hijo abandonado por su padre. Si alguna vez alguien ha pasado por algo de esto, sabe que es la niebla del corazón roto. Y pensando en algunas cosas de ella, puedo reflexionar en cuántas personas me he encontrado en los últimos 3 o 4 meses. Tú puedes hacer el mismo ejercicio que yo. ¿Cuántas personas nos encontramos diariamente en los últimos meses viviendo en la niebla del corazón roto? Una experiencia en particular, que quisiera contarles a todos ustedes. En el diciembre, si no estoy mal, del 2016. No. En el 2014, 15 o 14, no recuerdo muy bien. Viajé en diciembre con mi familia a Estados Unidos. Un grupo de misioneros, de amigos cristianos luteranos en Memphis nos invitó a sus casas. Ellos son padrinos de muchos de los niños aquí en el lugar donde nosotros tenemos la iglesia y trabajamos allí. Y estos padrinos de los niños de acá nos querían llevar a Memphis para que conociéramos a los misioneros, para que conociéramos a los padrinos y para que tuviésemos un mes de convivencia con ellos. El punto era que íbamos de casa en casa, eh, conociendo los unos a otros, conocer a la gente que estaba detrás de la financiación de universidades, de colegios, de institutos, de proyectos, de mercados, de alimentación, de arriendos. Ustedes saben, los misioneros estadounidenses suelen ser muy caritativos y por lo tanto queríamos tener ese acercamiento también, queríamos conocerlos un poco más. Y en particular conocí a alguien que se llama Lori, actualmente vive, y voy a usar parte de su historia. No voy a decir cómo se apellida para que no haya problemas, pero se llama Lori. Una hermosa persona de gran corazón. Nos invitó allí. Nosotros la conocimos aquí en Colombia cuando vino varias veces y nos pareció una mujer súper dulce, una mujer súper tierna, y de hecho lo es, lo sigue siendo. Pero cuando estuvimos en Estados Unidos y personalmente yo conocí su historia, conocí que era una mujer que vivía constantemente
en una niebla del corazón roto. Tanto así que entrar a su casa era algo que literalmente te llevaba a pensar en que estás entrando a un lugar donde hay un corazón roto. Un corazón que ha vivido muchos años roto y que no ha podido sanar. Tanto que llegamos a esas casas, las casas en Estados Unidos, en Memphis puntualmente, son grandes, están distanciadas unas de las otras y tienen luces, candelabros para la noche, están bien cuidadas, la mayor parte de ellas. Pero esta en particular tenía maleza y vegetación en la entrada, en la puerta, la pintura de la fachada estaba caída, estaba corroída, estaba vieja. Al entrar a la casa, cuando golpeamos, perdón, y íbamos a entrar a la casa, Lori nos abrió y vimos su rostro contento. Estaba contenta de vernos, pero al fondo se veía que todo estaba oscuro, 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 oscuro. La sensación que daba la casa en el exterior era la misma sensación que daba en el interior. Había abandono, de alguna manera. Había una sensación o un ambiente de que algo no estaba bien. Ya nos habían contado parte de la historia de Lori y en el caso de nosotros tuvimos esa, ese acercamiento más fuerte de ella. Y entramos a la casa tenía cajas por un lado, tenía como cuando alguien se trastea y nunca desempaca, pero tampoco limpia. Había un gran mueble de cuero. Recuerdo que había un mueble de cuero grande con cobijas no organizadas. Parecía que alguien estaba durmiendo ahí, tal vez ella, tal vez otra persona, no lo sé. Al fondo habían unas pequeñas luces muy tenues de la cocina. Al fondo había otro pasillo que estaba oscuro, con puertas cerradas. Y Lori nos trató de atender lo mejor que pudo, hacernos sentir bien en su casa. Pero se le notaba que estaba, no sé si incómoda, pero estaba preocupada. ¿Sí? Alguien, unos extraños que de pronto quieres ver, van a entrar a mi casa y mira cómo está mi casa. En un momento pasó algo y ella, hablando en inglés, mi hermano traducía, mi hermano nos contó lo que ella iba hablando, nos iba mostrando los lugares y en un momento en el pasillo que habíamos visto había un gran cuadro de un niño, mm, de un niño. Recuerdo que ver la cara del niño aún en el cuadro. Y recuerdo que mi hermano, cuando ella hablaba, mi hermano en algún momento dijo, no, este es mi cuarto, este es el cuarto de tal, y este es el cuarto de, no recuerdo el nombre del hijo, de tal, de mi hijo. Y ella había perdido a su hijo hacía varios años atrás en un accidente de auto. No recuerdo, de hecho, sinceramente, si también había perdido al esposo, pero creo que el esposo también había muerto ese mismo día en un accidente de auto, si no estoy mal. Em, pero el punto era que ella sufrió y sufría mucho. De hecho, el accidente fue tan complejo que ese accidente salió en las noticias del lugar. Yo conocí a los otros hijos de Lori y cuando ellos vinieron, porque ella vino con uno de sus hijos, él andaba descalzo por todo lado, tenía comportamientos supremamente raros. La hija de Lori la conocí allí, no, digamos, muy retraída, muy callada, muy distanciados, con comportamientos muy fuertes que posiblemente tenían que ver desde esa dura pérdida. Recuerdo a mi hermano, si no estoy mal, estoy haciendo un esfuerzo mental para hacerlo más exacto en los datos, pero recuerdo a mi hermano que dijo algo de, y este cuarto, el de él, el del chico que había fallecido, no está bien que entren, o no se puede entrar. No recuerdo qué fue lo que pasó, no fue si mi papá trató de entrar, alguien trató de entrar y lo que vieron fueron las cosas intactas. Las cosas estaban allí, esperando a su dueño, intacto todo estaba intacto. Um, y fue un momento así como que todos quedamos,
aquí todavía hay heridas que no han querido sanar. Y para ese entonces creo que habían pasado ya como 6, 7 años. A hoy tienen que ser otros 7 años, unos 14, casi 20 años después. Y sentíamos que estábamos entrando en una casa donde vivía alguien con el corazón roto, literal. Al sentarme en el piano de Lori eh, y tratar de tocarlo, tengo la sensación enmarcada, de hecho es un capítulo de un libro de que algún día sacaré, eh, sentí como el instrumento o el ambiente alrededor me transmitían algo del dolor. Y cuando yo tocaba el piano, lo poco que tocaba, yo sentía el dolor que había ahí. O sea, yo podía experimentar parte de lo que había ahí. No sé si todo, pero sí podía sentir la nostalgia, el dolor, el sufrimiento, el mareo que produce el silencio, todo este tipo de cosas. Ah, Era una persona que estaba con su corazón roto. La niebla del corazón roto la tenía rodeada. Esa niebla podemos encontrarla como en Lori. La podemos encontrar en una mujer que perdió a su esposo y a su hijo en un accidente automovilístico. Podemos encontrar esa niebla rota, esa niebla del corazón roto, la, en la atractiva madre de 3 hijos que fue abandonada por su esposo, en aquel niño que fue golpeado y aplastado por un camión de basura que pasaba en el momento que bajaba el bus por el área escolar. Su madre que estaba esperándolo lo vio morir. Los padres que encontraron a su joven hijo muerto en el bosque detrás de su casa. Él se había ahorcado con su propio cinturón. La niebla del corazón roto proviene de choques anímicos muy fuertes, de rupturas emocionales y me atrevería a decir de hasta de rupturas espirituales en alguien que lo lleva a que su corazón se quiebre por completo. Las tragedias en aquella niebla, cómo enceguecen nuestra visión y destruyen nuestros sueños. Vivir con la niebla del corazón roto eh, es algo que destruye tus sueños, destruye tus planes, destruye cualquier deseo de seguir. Estas personas normalmente acuden por ayuda, diciendo, por favor olvida cualquier plan de cambiar la soledad, olvida cualquier aspiración de mover montañas, olvida todo eso, por favor solo ayúdame. Por favor, enséñame a vivir y a caminar a través de la noche. Y vivir con el corazón roto es vivir con una penumbra alrededor constantemente. Es como vivir perpetuamente como si fuera la casa de Lori. Wow. El sufrimiento de un corazón roto es algo por lo cual vale la pena extender nuestra ayuda. Seamos quien seamos, psicólogos o no psicólogos, estas personas que viven con el corazón roto y su vida en penumbras, eh, vale la pena apostar por ellos un buen tiempo para dedicarles, para irrumpir en su soledad, en su oscuridad y ayudarlos, ¿sí? Pero más allá de reflexionar en el dolor humano, quisiera llevarte literalmente a la noche más oscura de la historia, a la noche más triste de la historia, a la noche más nublada de la historia. Ustedes van a reconocerla muy rápido. Aquella noche, piénsalo, es oscura, completamente oscura. El terreno está cubierto con grandes rocas, una cerca de otras. Ahora podemos mirar el siguiente cuadro. Podemos observar con detenimiento a través del follaje lleno de sombras. Ve a esa persona, puedes ver a la persona que está al fondo. Ves esa figura que está sola allí.
está en el suelo. La cara está sucia por la tierra y las lágrimas que recorren su rostro. Podemos ver un escenario de puños golpeando la dura tierra, ojos abiertos con una expresión de miedo y pánico, su pelo enmarañado con el sudor salado que sale de su cabecita. Notamos, es algo raro, ¿es sangre lo que hay en su frente? Esa es la noche más oscura, más nublada de la historia. Marcos capítulo 14, versículo 32 al verso 42 dice lo siguiente: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviese él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora, Simón? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, al Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Y es que la escena es muy dura. Estamos viendo a un agonizante, a un sufriente, a un triste y angustiado Jesús estar solo. Vemos a un hombre luchando con el temor, luchando con los compromisos y anhelando alivio, paz y calma. Vemos a Jesús en la niebla de un corazón roto. Wow, esto debería abrirnos los ojos. Y es que si alguien experimentó la niebla del corazón roto en su mayor expresión, es Jesús. Sabía que estaba siendo traicionado, estaba solo, estaba angustiado, el miedo lo tenía mareado, la tentación de abandonar la misión lo tenía tentado. Ora al Padre, el Padre no le dice nada, se siente solo. Tanto así que el escribiente en Hebreos capítulo 5, versículo 7, por ejemplo, dice que en estos días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¡Wow! Jesús está experimentando la niebla del corazón roto en todo su esplendor. Jesús se encuentra en esa plataforma del terror en la que nosotros nos hemos encontrado en algún momento. Jesús está cubierto no en santidad, sino en humanidad. Podemos ver la expresión de Dios en la humanidad con completo esplendor, con completa efervescencia en el Getsemaní, en donde Jesús está solo. Su rostro está contra la tierra, sucio, con miedo. Esto debería llevarnos a reflexionar en lo siguiente. La próxima vez que usted piense que nadie lo entiende en su dolor, vuelva a leer el capítulo 14 de Marcos. La próxima vez que su autocompasión lo convenza de que nadie se preocupa por usted,
haga una visita al Getsemaní. Con una sola visita bastará. Y la próxima vez que usted se pregunte si Dios realmente percibe el dolor que prevalece en este polvoriento planeta, escúchelo suplicar entre los árboles torcidos. Si es posible, pasa de mí esto. Wow. Visitar el Getsemaní es para mí de esos momentos y de esos pasajes um, que, que te llevan a pensar muchas cosas. Estos días leyendo la Biblia, leyendo la palabra, he encontrado muchos mensajes allí. Puedo ver a Jesús y puedo imaginármelo en ese lugar siendo abrazado por esta niebla, por esta densa oscuridad, por este denso temor. Lo veo sufrir, lo veo temblar, lo veo llorar, lo veo dudar. Y en algún momento veo a Jesús levantar su rostro, voltear a mirar atrás, como si alguien lo estuviera viendo y me mira a mí. ¿Mm? Y te mira a ti. Oh, viejote, si eso no te estalla el cerebro y te constriñe el corazón, no sé qué lo va a hacer. Si has tenido la oportunidad, la más mínima oportunidad de ver a alguien con su corazón roto, mirarte a los ojos, con esos ojos rojos, llenos de lágrima, que buscan anclarse en algo o en alguien que les dé esperanza. Si nunca has visto a los ojos de tu madre llenos de lágrimas porque ha perdido a su hermano, buscar consuelo y te mira a los ojos y no tienes nada que ofrecer. Nada. Ves a un corazón roto allí. Si nunca has podido ver, por ejemplo, a una mujer que acaba de ser abandonada, a un hombre que acaba de ser abandonado, a unos hijos que acaban de ser abandonados y en su dolor buscan mirar a alguien y no los miras a los ojos un momento, no has visto aún la niebla que rodea el corazón de alguien que ha sido roto. El Getsemaní nos revela que Dios nunca estuvo más cerca de nosotros que cuando Él sufrió en carne propia. Como consecuencia, observo que en ese momento cuando Jesús experimenta esa niebla, cuando su corazón está roto y está quebrado, está lleno de temor, está lleno de miedo, es donde Dios ha demostrado su grandeza por muchas razones. Porque Jesús allí manifestó su más grande lado humano. Y si nosotros vivimos esa niebla del corazón roto, podríamos también encontrar el lado más grandioso de Dios. Podríamos estar encontrando un punto en común entre nosotros y Dios, ya que entendemos que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente gigante para que nuestra mente no pueda contenerlo. Y entendemos que hay un abismo entre Él y nosotros. Podemos encontrar una pequeña brecha, un pequeño puente, un pequeño espacio donde podemos comunicarnos con Él como si habláramos con un igual que nos entiende. Es allí cuando llega la niebla del corazón roto. Es uno de esos misterios más reveladores que encuentro en el cristianismo. Es cuando más crees que estás solo, cuando Dios más te acompaña. Si es verdad que en el sufrimiento Dios es más semejante al hombre, tal vez en nuestro sufrimiento podemos ver a Dios como nunca antes. El poder que hay en el sufrimiento es algo
increíble, transformador. Si alguien que está pasando por sufrimiento actualmente empieza a replantearse el significado de por qué está viviendo lo que está viviendo y empieza a experimentar conscientemente una resignificación a esa niebla que le ha rodeado el corazón roto, va a encontrar que allí es donde podemos ver a Dios como nunca antes. Como nunca antes. No hay otra manera, porque allí estuvo Él. Él también estuvo en la niebla. Él también estuvo allí inmerso en esa oscuridad, gimiendo con temor. ¡Wow! Por mucho tiempo yo he enseñado apologética, he enseñado a la gente los argumentos a favor de la existencia de Dios. Soy un comprometido con la verdad del cristianismo, con la verdad que hay tras la apologética, los debates, todo este tipo de cosas, el pensamiento, el razonamiento, todo eso. Pero nunca a través de un proceso apologético, de un argumento filosófico, con evidencia científica, he tenido la misma conexión con Dios como la he tenido cuando llega la niebla del corazón roto. No ha habido una puerta diferente a esa, no ha existido un camino diferente a ese, para yo realmente llegar a tener un encuentro relevante con Dios. Eso es increíble. Esto sí, claro, es difícil de comprender a primera mano, pero si has pasado por allí, si sabes que es vivir la niebla, esa niebla densa que te rodea el corazón roto, y entiendes que allí es donde Dios puede estar haciendo las cosas más abrumadoras, ¿quién quita en algún momento verás una mano que se extiende en medio de la niebla y te aprieta tu mano? Pero verás que esa mano está traspasada, tiene un orificio, está marcada. Porque a esa niebla del corazón roto no va a entrar nadie que no pueda entrar. Solo uno. El que la pasó y el que se sobrepuso a ella. Podría muy bien ser que la mano que se extiende entonces hacia nosotros es la mano de Jesús, traspasada por un pequeño orificio. Y ahí entenderemos que en ese momento donde somos más humanos es cuando Dios más se acerca a nosotros. Bueno, creo que es todo por ahora. Si has pasado por esta niebla, si conoces a alguien que pasa por esta niebla, pásale el mensaje. Déjale escuchar el episodio mientras camina en su casa, mientras hace oficio en su casa, mientras va camino a su trabajo. Hay mucha gente que necesita escuchar esto. Mucha gente que necesita escuchar esto. Y ya, creo que eso estuvo bien. Café. Bueno, ya saben, sin café es imposible agradar a Dios. No es más. No es más. Por ahora, no es más. Wow. Es un mensaje bien fuerte, ¿no? Es un mensaje que te pone a pensar no solamente en ti, sino en las personas que uno ve que pasan por su vida y que tienen el corazón roto. Van a la iglesia y siguen con la niebla allí. Van a la espléndida iglesia y cuando llegan a su casa entran a la oscuridad de un sufrimiento perpetuo, de un abandono perpetuo. No hay nadie más que pueda romper y romper esas tinieblas que no sea Jesús. Amén. Wow. Eso estuvo fuerte. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el podcast de este y otros mundos.
Recuerda que puedes seguirme en YouTube como Opinión y Pensamiento. También en YouTube encuentras mi canal de Joan Contreras como mi música. Puedes seguirme en mis redes sociales, sería de gran apoyo para mí. Y bueno, comparte este podcast con alguien más. Y nada, nos vemos en un próximo podcast, seguramente. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima. Chao.